Un enorme tsunami avanza directo hacia la ciudad de Atlantis. La gente entra en pánico y corre desesperada buscando refugio antes de que las olas los arrasen. En medio del caos, la reina de Atlantis ve a su hija Kida asustada y la abraza para protegerla. Justo cuando intentan decidir qué hacer, una luz azul mágica aparece en el cielo sobre la reina y de repente la envuelve y la eleva. Kida se queda atrás, pero su abuelo la tranquiliza y le pide que cierre los ojos. En ese momento, la luz forma un escudo sobre la ciudad, protegiéndola mientras se hunde intacta en el mar. La historia salta a 1914 en Washington, donde Milo, un joven experto en mapas y lenguas antiguas, presenta su teoría sobre Atlantis. Asegura que fue una civilización avanzada con tecnología superior y muestra imágenes y objetos como prueba. Su objetivo es encontrar Atlantis basándose en el Diario del Pastor, un libro clave que señala su ubicación. Milo ha descubierto un error en la traducción. Atlantis no está cerca de Irlanda, sino en las frías aguas de Islandia. Sin embargo, pronto se revela que no está hablando ante una audiencia real, sino con estatuas en la caldera de un museo donde trabaja. Mientras tanto, atesora una foto con su abuelo, quien lo crió tras la muerte de sus padres. De repente, el reloj suena y se da cuenta de que debe apresurarse a presentar su propuesta ante la junta directiva del museo, liderada por el señor Harcourt. Pero antes de que pueda salir, recibe una carta rechazando su solicitud. Molesto, Milo se dirige al museo y enfrenta a la junta, que intenta esquivarlo. Desesperado, persigue a Harcourt rogando por apoyo para su expedición. Sin embargo, Harcourt lo rechaza, explicándole que el museo financia expediciones basadas en hechos, no en leyendas. Milo insiste, amenazando con renunciar, pero Harcourt le advierte que no desperdicie su potencial como su abuelo. Esa noche, bajo la lluvia, Milo regresa a casa y encuentra a una misteriosa mujer esperándolo en su sala. Se presenta como Helga y le dice que su jefe tiene una propuesta interesante para él. Helga lo lleva a conocer al señor Whitmore, quien le dice que conoció a su abuelo, el mejor explorador que ha visto. Le entrega un regalo especial de él, el diario original del pastor, la clave para encontrar Atlantis. También le cuenta que su abuelo fue un buen hombre, pero los directores del museo lo han difamado y ridiculizado. Sin embargo, el señor Whitmore tiene un plan. Le pide a Milo que se prepare para una gran expedición en busca de Atlantis y le explica que ya reunió a los mejores expertos para la misión. Para motivarlo, le recuerda una frase de su abuelo: nuestras vidas se recuerdan por lo que dejamos a quienes vienen después. Le dice que el diario es su legado y que Atlantis lo espera. Milo acepta emocionado y al día siguiente se prepara para partir en un submarino. Antes de abordar, el señor Whitmore le presenta al comandante Rourke, líder del equipo. En su habitación, Milo conoce a Molière, experto en excavaciones, y al Dr. Sweet. Luego, Milo se reporta con el comandante Rourke, quien lo presenta ante el resto de la tripulación, aunque no parecen muy entusiasmados con él. Aún así, Milo explica su teoría sobre Atlantis, mostrando una ilustración del Leviatán, una enorme criatura similar a una langosta que protege la entrada a la ciudad. También señala una ruta que parece un desagüe, pero la tripulación encuentra su explicación extraña y no le cree. De repente, ven algo en el fondo del mar. Al iluminarlo, descubren restos de barcos de distintas épocas esparcidos en el lecho marino. Emocionados, siguen su viaje submarino. Poco después, Packard, una tripulante anciana, escucha un ruido extraño y lo reporta a Rourke. Intrigado, él ordena subir el volumen de los altavoces y al mirar afuera, ven algo impactante. Una gigantesca langosta robótica, el Leviatán que describió Milo. La criatura ataca el submarino, sumiendo a la tripulación en el caos. Rourke ordena la evacuación inmediata en submarinos de emergencia, pero Leviatán los persigue implacablemente. Milagrosamente logran escapar y emergen a la superficie, donde contemplan las antiguas ruinas de Atlantis. En honor a los 200 tripulantes que no sobrevivieron, Rourke enciende velas en un gesto solemne. Tras el caos, el equipo se reagrupa y sigue su misión, ensamblando vehículos para avanzar. Rourke declara que ahora su supervivencia depende de Milo y su libro. Guiando al grupo a través de terrenos difíciles, Milo a veces se equivoca y los lleva hacia criaturas gigantes, pero rápidamente corrige el rumbo. Lo que no saben es que los habitantes de Atlantis los observan en secreto. Al anochecer, el equipo decide acampar y Cookie, el chef, prepara un festín para todos. Milo come solo porque los demás lo excluyen, pero el Dr. Sweet finalmente lo invita a unirse al grupo. Mientras comparten la comida, Milo ojea el diario del pastor y nota que falta una página. Vinny, el experto en explosivos, le dice que deje de trabajar, que no les pagan horas extras. Milo admite que se emociona demasiado, pero insiste en que el objetivo es descubrir y explorar. Sin embargo, el grupo le aclara que solo están ahí por dinero. Después de cenar, acampan y comparten sus historias. El Dr. Sweet creció en la tribu Arapaho,
Su padre era médico militar y se quedó en Kansas tras conocer a su madre, una nativa. Audrey, la mecánica, cuenta que su padre siempre quiso hijos varones, uno para el taller y otro para ser boxeador, pero terminó con 2 hijas que asumieron esos roles. Ahora está ahorrando para que su padre y ella puedan abrir otro negocio. Vinny relata que su familia tenía una florería hasta que una fuga de gas en la casa de al lado provocó una explosión que lo lanzó por la ventana. Con sarcasmo, dice que lo tomó como una señal del destino. Cuando Milo pregunta por la historia de Molière, el Dr. Sweet interviene para evitar que la cuenten. Finalmente, todos se duermen sin notar que los atlantes se acercan sigilosamente. En medio de la noche, Milo se despierta para ir al baño, lo que hace que los nativos se oculten. De repente, un enjambre de insectos brillantes lo rodea. Al intentar espantarlos, aplasta a uno sin querer, provocando que se conviertan en bolas de fuego que incendian el campamento. El alboroto despierta a toda la expedición y en pánico todos corren hacia sus vehículos. Parecen escapar, pero al cruzar un puente, los insectos de fuego se adhieren a sus autos y los hacen explotar, lanzándolos a las profundidades de un volcán inactivo. Afortunadamente, todos sobreviven. Se reúnen para buscar una salida, pero pronto notan que Milo no está con ellos. Él quedó inconsciente arriba y al despertar se encuentra rodeado por atlantes, entre ellos Kida, ahora una joven hermosa. Al ver su herida, Kida la toca suavemente y la cura con un toque mágico. El momento es interrumpido cuando la expedición logra salir del volcán con el vehículo de excavación. Los atlantes se esconden de inmediato y Milo los sigue hasta descubrir algo impresionante: una ciudad majestuosa rodeada de cascadas infinitas. Poco después, el grupo alcanza a Milo y queda maravillado por la legendaria Atlantis. No sé si lo sabías, pero la historia de la película está basada en un mito real cuya primera fuente fue Platón. La primera referencia a la ciudad perdida de la Atlántida aparece en los diálogos de Platón, específicamente en Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C. Sin embargo, la intención del filósofo no era contar un relato de misterio ni de aventura. Para Platón, la historia de la Atlántida era una advertencia disfrazada de mito. Él creía que el lujo y la búsqueda desmedida de poder corrompían a las sociedades, haciéndolas menos virtuosas, y usó la Atlántida como un ejemplo de lo que le sucede a una civilización que se deja llevar por la codicia. El relato de Platón describe un conflicto entre la Atlántida y Atenas. Los atenienses antiguos eran retratados como una sociedad pura y virtuosa que rechazaba el lujo y vivía con austeridad, dedicados al entrenamiento militar y sin posesiones personales. En contraste, la Atlántida era todo lo opuesto. Según el mito, en los tiempos antiguos los dioses dividieron el mundo entre ellos. Atenea recibió la región de Atenas, mientras que Poseidón obtuvo la isla de la Atlántida, un lugar enorme, hermoso y rico en recursos, con todo lo necesario para que una civilización prosperara. En esta isla, Poseidón se enamoró de una mujer mortal llamada Cleito y juntos tuvieron 10 hijos. El mayor de ellos, Atlas, se convirtió en el primer rey de la Atlántida, mientras que sus hermanos gobernaban las demás regiones de la isla. Estos 10 reyes semidivinos dieron origen a generaciones de gobernantes, pero con el tiempo su sangre divina se fue diluyendo. La primera generación era mitad dios, la segunda un cuarto y así sucesivamente. A medida que se volvían más humanos, comenzaron a sucumbir a lo que Platón consideraba la naturaleza corruptora de una vida extremadamente lujosa. La riqueza y el poder los llevaron a un estilo de vida cada vez más ambicioso y colonialista, hasta que decidieron expandir su dominio y conquistar el Mediterráneo. Conquistaron casi todo a su paso, pero cuando intentaron someter a Atenas, se encontraron con una ciudad fuerte y virtuosa que, a pesar de no tener la misma riqueza ni poderío militar, logró derrotarlos. Para Platón, esto era una prueba de que la verdadera grandeza no se encontraba en la opulencia, sino en la austeridad, la disciplina y la sabiduría. Y como castigo por su arrogancia y decadencia moral, los dioses desataron un gran cataclismo. Terremotos e inundaciones hundieron la Atlántida en una sola noche. Si analizamos el mito desde esta perspectiva, queda claro que la historia de la Atlántida fue utilizada por Platón como un espejo para su propia sociedad. Quería advertir que la búsqueda desmedida de riqueza, poder y recursos ilimitados solo llevaba a la corrupción, la decadencia y eventualmente a la destrucción. Lo interesante es que la película parece transmitir un mensaje similar. Más adelante te explicaré cómo lo hace. Y ahora, ¿la Atlántida realmente existió? Te lo diré al final. Los atlantes aparecen y comienzan a cuestionarlos en su idioma, pero Milo, con su talento lingüístico, les responde en atlante, impresionándolos. Uno de ellos se quita la máscara. Es Kida. Milo le explica la situación y Kida, comprendiendo, les da la bienvenida. Luego los lleva con su padre, el rey de Atlantis, quien no está contento con su llegada. Asegura que sabe lo que buscan y que no lo encontrarán. Rourke insiste en que son solo exploradores, pero el rey señala que llegaron armados y les ordena marcharse. Rourke explica que las armas
armas son solo para eliminar obstáculos que puedan surgir y le pide que los deje pasar una noche para descansar. El rey accede. A solas, el rey le dice a Kida que antes habría eliminado a los intrusos sin compasión. Ella responde que en el pasado su pueblo era fuerte, pero ahora están en ruinas. Si los visitantes pueden descifrar los secretos del pasado, quizá puedan salvar su futuro. Por otro lado, el comandante Rourke y su equipo sospechan que el rey oculta algo, así que Rourke envía a Milo a hablar con Kida, ya que él puede entender su idioma. Milo va a buscar a Kida, pero ella lo encuentra primero. Le dice que tiene preguntas para él y le pide que la acompañe. Kida cuenta que, según la leyenda, Atlantis terminó bajo el agua porque los dioses, celosos de su grandeza, enviaron un cataclismo. Solo recuerda cómo el cielo se oscureció, la gente gritaba y corría, y luego una luz brillante con una estrella flotó sobre la ciudad. Su madre entró en esa luz y nunca la volvió a ver. Milo, sorprendido, se da cuenta de que Kida podría tener más de 8000 años, a lo que ella confirma que sí. Luego Milo le cuenta que encontraron Atlantis gracias al libro del pastor. Kida queda impresionada de que él pueda leer Atlante, ya que esos conocimientos se perdieron cuando la ciudad se hundió. Después Kida lo lleva a conocer el día a día de su pueblo. Milo le presenta a sus amigos y todos disfrutan de una comida con los habitantes de Atlantis. Pero esa noche, unos misteriosos enmascarados irrumpen en el vehículo del equipo de expedición y roban algunos rifles. Mientras tanto, Kida le cuenta a Milo que su pueblo sigue vivo, pero su cultura está decayendo. La compara con una roca golpeada por las olas, que con los años va desgastándose. Luego invita a Milo a nadar en un lago para mostrarle un mural lleno de inscripciones y pinturas, esperando que él las descifre. Al leer el mural, Milo comprende que cuenta la historia completa de Atlantis y revela que un cristal como el que Kida lleva en el cuello es el corazón de la ciudad. Esa brillante luz que recuerda a Kida es la fuente de energía que mantiene con vida a su pueblo. Kida pregunta dónde está el corazón de Atlantis, pero Milo no encuentra esa información en su diario, lo que lo hace sospechar que la página que falta podría contener la respuesta. Cuando Milo sale del lago, se encuentra con el comandante Rourke, quien le muestra la página perdida del diario del pastor, donde aparece la imagen clave del corazón de Atlantis. Pero Rourke no está solo. Toda la tripulación ha traicionado a Milo. Su misión siempre fue robar el corazón de Atlantis. En ese momento, Kida emerge del agua e intenta atacarlos, pero 3 personajes enmascarados la someten. Eran mercenarios contratados por Rourke. Me gusta Rourke como villano porque su maldad se siente realista. No es un villano exagerado ni un lunático con sed de destrucción. Es esencialmente un empresario codicioso que ha encontrado en su trabajo como mercenario el camino para conseguir lo que quiere. No llegó a donde está por intimidar o generar miedo, sino por ser astuto, metódico y engañoso. Desde el principio, Rourke casi nunca perdió la calma. Siempre mantuvo una actitud de control y seguridad, lo que lo hizo difícil de leer. Su dominio sobre sí mismo es parte de lo que lo hace tan peligroso. También es calculador y precavido. Cada uno de sus movimientos ha estado calculado para garantizar que tenga la ventaja. No reveló sus verdaderas intenciones hasta que fue absolutamente necesario. Milo y los atlantes no sospecharon de él porque se mostró como un líder confiable, alguien que parecía estar de su lado. ¿Te acuerdas de ese acto solemne de prender velas en tributo a los tripulantes que murieron al principio? Su engaño fue tan efectivo que cuando finalmente reveló su plan, la sorpresa fue total. Esta característica, sumada a su evidente falta de empatía, lo convierte en un maestro de la manipulación. No necesitó imponer su autoridad con violencia desde el inicio porque supo cómo jugar con la psicología de los demás, guiándolos exactamente hacia donde quería sin que se dieran cuenta, como lo hizo con Milo y también con el rey de los Atlantes. De hecho, su interacción con el rey fue un excelente ejemplo de su maestría en manipulación. Cuando el rey cuestionó sus armas y le ordenó marcharse, Rourke no respondió con violencia o amenazas directas, sino que eligió sus palabras con cuidado. Dijo: las armas son solo para eliminar obstáculos que puedan surgir. Es una frase lo suficientemente ambigua como para no levantar alarmas inmediatas, pero también lo bastante clara como para dejar en el aire la amenaza de que está dispuesto a usarlas contra cualquiera que se interponga en su camino. Escondió su amenaza detrás de palabras cuidadosamente elegidas para sonar más inofensivas, lo que le permitió seguir con su plan. Y este tipo de táctica recuerda a muchas personas en posiciones de poder. Políticos, empresarios y figuras corruptas suelen emplear un lenguaje vago y ambiguo para encubrir acciones cuestionables. En lugar de admitir errores o reconocer que están tomando decisiones impopulares, utilizan frases diseñadas para sonar inofensivas o incluso positivas. Y es que expresarse de esta manera les permite manipular a quienes confían en ellos y hacer que sus acciones parezcan más justificadas de lo que realmente son. Cuanto menos clara sea la información,
más fácil es manipular a quienes la reciben. Pero hay una característica más, quizá la más definitoria de Rourke, de la que te hablaré en el momento indicado, porque es la que finalmente lo llevará a su caída. Rourke trata de convencer a Milo de unirse a ellos, pero él se niega, diciendo que no es un mercenario. Rourke lo corrige, no es un mercenario, sino un aventurero capitalista. Milo intenta explicarle que el corazón de Atlantis no es solo un diamante, sino la fuente de vida de la ciudad. Si lo roban, los atlantes morirán. Pero lejos de detenerlos, esta información entusiasma más a Rourke y a Helga, ya que creen que pueden venderlo a un precio mayor. Rourke argumenta que los académicos nunca ensucian sus manos y que si los museos devolvieran todos sus artefactos robados, quedarían vacíos. Según él, solo están brindando un servicio necesario para la arqueología. Luego, con Kida como rehén, van con el rey para exigirle que revele la ubicación del cristal. Rourke amenaza y golpea al rey hasta que nota una extraña piedra en el patio del palacio con la misma forma que el símbolo en la portada del diario del pastor. Rourke, Helga, Milo y Kida se acercan a la formación rocosa que resulta ser una entrada subterránea. Al bajar, descubren una cámara con un lago y enormes máscaras flotantes que rodean un cristal gigante. Rourke se acerca al lago y patea una piedra al agua. De inmediato, las máscaras, antes quietas, se iluminan con un intenso resplandor rojo. El cristal en el cuello de Kida brilla con fuerza, como si fuera atraído por la energía de las máscaras. Igual que su madre antes que ella, Kida queda hipnotizada por la luz y flota hacia ellas hasta desaparecer. Cuando regresa, tiene poderes extraños. Rayos de energía la envuelven y las enormes máscaras caen al lago. Rourke y su equipo, viéndola como un tesoro, la encierran en una caja. Milo, furioso, les dice que están destruyendo una civilización solo por dinero. Rourke se burla, le habla de la selección natural y antes de irse, le da un puñetazo. Pero el Dr. Sweet, Molière, Beanie, Audrey y otros más cambian de opinión y deciden apoyar a Milo. Cuando Rourke, Helga y sus mercenarios huyen, destruyen el puente, la única salida de Atlantis. En este punto, queda claro que la película aborda un tema profundo a través del personaje de Rourke. Él encarna la mentalidad imperialista que ha dominado gran parte de la historia de nuestro mundo. Para Rourke, la Atlántida no es más que un medio para alcanzar riqueza y poder sin importar las consecuencias para su gente. Su actitud hacia los atlantes fue despectiva y utilitaria. No le interesó su historia, su cultura ni su gente. No los vio como personas con derechos o autonomía, sino como simples obstáculos en su camino. Incluso llegó a citar a Darwin y justificó sus acciones como parte de la selección natural, es decir, la supervivencia de los más fuertes. Esta actitud deshumanizante refleja perfectamente cómo muchas potencias colonizadoras han tratado a las poblaciones nativas, negándoles su humanidad y justificando su explotación con argumentos de superioridad racial o cultural. Desafortunadamente, esta mentalidad resultó en la destrucción de innumerables culturas, la explotación de los pueblos indígenas, el despojo de tierras y conocimientos, la esclavización y la imposición de valores ajenos bajo la excusa del progreso son solo algunas de sus consecuencias. Y aunque pueda parecer cosa del pasado, la realidad es que muchas naciones siguen adoptando actitudes imperialistas y explotadoras, solo que ahora lo hacen de otras formas, como a través de políticas económicas o intervenciones extranjeras. El Dr. Sweet lleva a Milo con el rey, quien debilitado le explica que Kida fue elegida como su madre antes que ella. En tiempos de peligro, el cristal elige a un miembro de la familia real para protegerse y salvar a su pueblo. Se alimenta de la energía de sus ancestros y a cambio otorga poder, longevidad y protección, desarrollando su propia conciencia. El rey admite que en su arrogancia intentó usar el cristal como un arma de guerra, pero su poder era incontrolable y llevó a la destrucción. Por eso fue ocultado bajo la ciudad, para evitar repetir la tragedia y proteger a Kida de sufrir el mismo destino que su madre. Le advierte a Milo que, si Kida sigue unida al cristal, será absorbida para siempre. Antes de morir, el rey le entrega a Milo su collar de cristal y le pide que salve a Atlantis y a Kida. Aunque abrumado por la responsabilidad, Milo recuerda a su abuelo y decide asumirla. Con su cristal activa una antigua aeronave Atlante que su gente no había podido usar porque no podían leer las instrucciones. Milo les enseña que solo necesitan sus cristales para manejarlas y con sus amigos parte al rescate de Kida. Mientras tanto, Rourke se encuentra en la base del volcán. Toma a Kida y salta a un globo aerostático para escapar, pero Milo y su equipo aparecen y comienza una feroz batalla. Milo logra hacer que el globo pierda altura y Rourke, sintiéndose en peligro, decide aligerar peso arrojando a Helga al vacío. En el suelo, furiosa, Helga le dispara al globo causando una gran explosión. Milo salta al globo y Rourke lo ataca con un hacha. En el forcejeo, Rourke rompe la caja donde está Kida. Milo toma un pedazo de vidrio cargado con la energía del cristal y lo usa para herir a Rourke, quien se convierte en cristal y se hace añicos. Sin duda, la característica más representativa de Rourke y lo que finalmente lo llevó a su caída
es su codicia. No solo perseguía lo que quería sin importar las consecuencias, sino que veía todo y a todos como recursos que podían ser usados para su propio beneficio. No dudó en traicionar, eliminar o abandonar a quienes lo rodeaban si eso lo acercaba a su objetivo. La codicia, a diferencia de la ambición, es una sed insaciable. Un individuo ambicioso busca alcanzar un objetivo o mejorar su situación. Un codicioso, en cambio, no tiene un propósito más allá de acumular más y más, sin importar a quién se lleve por delante en el proceso. Todo el equipo, excepto Milo, fue a la expedición por dinero, pero mientras que ellos tenían razones personales para hacerlo, Audrey quería abrir un taller con su padre, Vinny había perdido su florería, para Rourke el dinero no tenía más significado que el hecho de acumularlo. Nunca mencionó una razón personal, no habló de un pasado difícil ni de una necesidad real. Para los demás el dinero era un medio para un fin. Para Rourke, en cambio, no tenía otro propósito más allá de su propia avaricia desmedida. Además, aquí podemos ya ver claramente la conexión entre el mensaje que quiso transmitir Platón y el de la película. Vemos la misma advertencia. En un momento vimos cómo el rey de Atlantis admitió que la decadencia de su pueblo fue causada porque en su arrogancia intentó usar el cristal como un arma de guerra. También vimos que Rourke representa ese mismo mensaje. Alguien con una actitud colonialista y explotadora, cegado por la avaricia y la obsesión por la riqueza, que terminó enfrentando su propia destrucción. De hecho, su muerte fue un castigo sumamente simbólico. Se convirtió en el objeto que quería vender. Después de tratar a los demás como cosas que podían usarse, desecharse y olvidarse, él mismo terminó convirtiéndose en eso. Se cosificó, se rompió y se olvidó. Si solo ves a los demás como cosas, tarde o temprano terminarás siendo tratado como una más. Milo libera a Kida y ambos caen del dirigible, pero el peligro no ha terminado. El volcán tiembla y la lava amenaza con destruir Atlantis. Sin dudarlo, Milo toma a Kida y guía a su equipo hacia la salida para salvarlos. Escapan justo a tiempo y se reagrupan en el palacio. Cuando Milo libera a Kida de la caja, un resplandor azul emerge del suelo, conectando la ciudad con un hilo de energía mística. De repente, las enormes máscaras caídas en el lago ascienden a su lugar original. Pero aún hay más. Los poderes de Kida se desatan, invocando estatuas guardianas que crean un escudo luminoso para proteger a Atlantis de la erupción. La ciudad se salva y Kida desciende con gracia desde el cielo. Milo la carga en sus brazos y todos celebran la restauración de Atlantis. Otra forma interesante de ver la aventura de Milo es como una metáfora del viaje hacia lo más profundo de la mente humana. En la mitología de muchos pueblos, el inconsciente ha sido representado simbólicamente como un océano, ya que el mar es una metáfora de lo desconocido, lo profundo y lo incontrolable, características que también definen al inconsciente. Freud describía al inconsciente como aquella parte de la mente donde se almacenan recuerdos, deseos y traumas que la mente consciente no siempre quiere enfrentar. A lo largo de la vida, las experiencias que no podemos procesar de inmediato quedan sepultadas bajo capas de pensamiento racional, costumbres y mecanismos de defensa. Sin embargo, estas memorias y emociones no desaparecen, siguen ahí, influyendo en nuestras decisiones y en nuestra percepción del mundo. En la película, Atlantis quedó sepultada bajo el agua al mismo tiempo que su pueblo ha perdido su lenguaje y su conocimiento ha caído en el olvido. En cierto sentido, la exploración de Milo y su equipo hacia las profundidades del mar podría interpretarse como una travesía hacia lo reprimido, lo olvidado y lo esencial de los atlantes. Una exploración de su pasado, de sus recuerdos enterrados, de su identidad que se ha desvanecido con el tiempo. Y al ser capaz de leer el idioma atlante, interpretar los símbolos de su pasado y devolverle su significado, Milo fungió como una especie de psicoanalista para los atlantes. Fue a través de él que los atlantes comenzaron a recuperar su memoria y con ello su identidad. Y desde una perspectiva psicológica, esto podría verse como el mismo proceso que ocurre cuando una persona, a través de la terapia, empieza a recordar fragmentos olvidados de su historia personal y a reconstruir la narrativa de quién es realmente. Y finalmente, cuando Atlantis resurgió con la activación del cristal y la restauración de su conocimiento perdido, puede verse como la culminación de un proceso terapéutico exitoso. Fue como una persona que tras una exploración profunda de su inconsciente logró integrar sus recuerdos, reconciliarse con su pasado y encontrar un nuevo sentido de dirección. Los compañeros de Milo deciden regresar a la superficie y Kida les obsequia valiosos tesoros en agradecimiento. Se despiden con emotivos adioses, pero Milo, fiel a su espíritu aventurero, elige quedarse. Antes de separarse, el grupo se toma una foto para recordar la experiencia. Más tarde, el equipo, vestidos con elegancia, se reúne en casa del señor Whitmore para contarle su aventura. Mientras revisa las fotos, encuentra un paquete de Milo, un collar de cristal de Atlantis y una foto con su abuelo, junto con una nota de agradecimiento. Finalmente, Milo y Kida se casan. Juntos esculpen una máscara de piedra en honor al padre de Kida. Atlantis, ahora restaurada, permanece oculta del mundo exterior.
prosperando en su esplendor. Ahora sí, la pregunta, ¿la Atlántida fue real? Aunque Platón tenía la costumbre de inventar civilizaciones como ejercicios filosóficos, muchos autores posteriores tomaron la historia de la Atlántida literalmente. Con el paso del tiempo, esto llevó a que muchas personas creyeran en su existencia e incluso intentaran encontrar sus restos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas que confirmen su existencia. Todo indica que la Atlántida, tal como la contó Platón, nunca fue un lugar real, sino una alegoría sobre la corrupción y la caída de las civilizaciones. Pero eso no significa que su historia no tenga valor. Más allá de ser solo un mito, la historia de la Atlántida sigue siendo relevante porque habla de un patrón que se ha repetido una y otra vez en la historia de la humanidad. Grandes imperios que alcanzan la cima del poder solo para colapsar por su propia arrogancia, corrupción y excesos. Desde Roma hasta civilizaciones más modernas. La lección sigue vigente. En este sentido, la historia de la Atlántida es más bien una reflexión sobre la fragilidad de las sociedades y el peligro de olvidar los valores que las sostienen. Tal vez en lugar de buscar restos de la Atlántida bajo el mar, deberíamos prestar más atención a su mensaje, porque si la historia nos ha enseñado algo, es que las civilizaciones pueden caer, pero las advertencias sobre su caída siempre quedan flotando en el tiempo. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.